Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes transmitiendo ahora desde este lugar tan hermoso aquí en la ciudad de San Pedro Cholula, en este hotel que nos hospeda para transmitir Sociedad Transparente y donde intentaremos el día de hoy compartir con ustedes aquellas experiencias que a lo largo de su carrera profesional la diputada Josefina Bouchardet ha ido adquiriendo justamente en el tema que a ella le apasiona y del cual se ha especializado: el derecho de acceso a la información pública, la transparencia gubernamental. Conoceremos desde luego aquellas expectativas y proyectos que hoy se trabajan en el legislativo a fin de que ustedes vayan de la mano junto con nosotros sobre lo que forma parte de la agenda del Estado de Puebla. Igualmente, hoy en Sociedad Transparente hemos invitado al comisionado del Instituto de Transparencia de Tlaxcala, Claudio Sirio Romero, quien compartirá algunas de las acciones que están emprendiendo en este vecino estado, además del punto de vista de alguien que, como él, que viene de los medios de comunicación y que como periodista y académico ha venido siguiendo puntualmente los avances del derecho a saber. Le invitamos a que se quede con nosotros. Estamos con usted en Sociedad Transparente, programa de la Comisión de Acceso a la Información Pública. Diputada, quisiéramos conocer cómo llega a esa trayectoria tan sólida de Josefina Bouchardet el tema. ¿Por qué abrazarlo? ¿Por qué arroparlo con tanta pasión? Hola, Blanca Lilia, muchas gracias por la invitación. Es muy interesante hablar de este aspecto en la vida de una persona. Yo estaba en la academia, yo siempre he estado en el área de comunicación, de ciencias de la comunicación, y obviamente, bueno, el tema de la legislación de los medios y la legislación relacionada con la materia es parte de las materias y parte de lo que uno enseña en la universidad. Entonces estamos muy pendientes de cuando comenzó la discusión del derecho de acceso a la información en México, lo atrasado que estaba con respecto a otros países, y cuando se empieza a discutir todo este tema de la posibilidad de una ley de acceso en México, seguimos muy de cerca, más desde el punto de vista académico, al Grupo Oaxaca, la propuesta, la discusión que hubo en el Congreso, y toda esta trayectoria de la ley, y por la clase, por ser materia de la clase un poco, ¿no? Entonces es un tema que llega así, que me interesa mucho, me parece muy atractiva esta parte de un derecho ciudadano que tiene que ver con el tema de la información y de la información pública, y bueno, obviamente como una herramienta muy importante para los periodistas y para la formación de los comunicólogos también. Entonces, en cuanto se aprueba la ley, se empieza a funcionar, hacemos ejercicios con los estudiantes y pruebas, ¿no? en el CICI, que era el CICI del IFAI. Entonces empezamos a trabajarlo desde una perspectiva más académica y del derecho a la información, y obviamente empieza a discutirse el tema en Puebla de la necesidad de una ley de transparencia. Hay diferentes propuestas, como se acordarán, en la prehistoria de los tiempos, y bueno, finalmente ya en el 2004 se aprueba la ley aquí en Puebla. Yo estaba en la academia y sale, con la ley indica la formación de la Comisión de Acceso a la Información Pública. Me llama la atención y pienso que sería muy interesante participar en ese tema, aunque yo siempre he estado en la academia, pero me parece que esta parte de un derecho ciudadano me llama mucho la atención. Entonces, cuando sale la convocatoria, finalmente el Congreso saca la convocatoria, me llama la atención participar, pero no estoy muy segura de qué tantas posibilidades puedo tener, y finalmente, bueno, decido que sí, precisamente por este recorrido académico, por la empatía con el tema, por conocerlo desde la perspectiva de la academia. Pienso que tengo posibilidades, y bueno, también tengo una trayectoria de ciudadana independiente, sin identificación con ningún partido político ni con algún grupo de poder. Entonces pienso que eso también puede ser una fortaleza en el momento de que se designe a los nuevos comisionados. Entonces decido entrar en el proceso de selección, y bueno, afortunadamente pues sí, fui elegida en diciembre de 2004 para entrar en funciones en enero de 2005, y bueno, ya ahí me meto de cabeza al tema, ¿no? Empezamos a estudiarlo más, a acudir a congresos, a capacitarnos, a preparar muchas cosas. Esa primera comisión fue muy interesante porque era arrancar el tema y ponernos de acuerdo y tratar de convencer a la administración en muchos aspectos. Entonces esa fue, digamos, mi manera de entrar al tema de acceso a la información pública. Siempre es interesante conocer cómo llegan estos temas a nuestras vidas, porque al final se convierten en una bandera.
Y esta parte que señalas, diputada, me resulta muy interesante por esa convivencia permanente con los jóvenes, con los estudiantes. Hoy que enfrentamos un reto diariamente de difundir, de motivar a que la gente pregunte, ¿cómo le hace la diputada para decirle a los jóvenes hace 8 o 9 años que este tema estaba llegando, que era un derecho nuevo, y cómo se logran convencer los chicos de que verdaderamente puede ser una oportunidad para fortalecer la administración pública y transparentarla? A los chicos les suena raro, digamos, que haya este derecho, que tú puedas tener acceso a la información que tiene el gobierno, pero como son jóvenes lo entienden muy bien. Yo creo que hay una parte generacional que es muy importante, entonces en general los jóvenes lo entienden mejor y les parece lógico que uno tenga ese derecho, a diferencia de las generaciones anteriores que les suena demasiado extraño, ¿no? Entonces empezamos, te digo, a manejarlo en las clases, y cuando ven que pueden encontrar cosas interesantes, o cuando ven que pueden empezar a cruzar información, o que eso da material para un reportaje, o bueno, hay historias exitosas que normalmente las comentamos en las clases, de reporteras y reporteros que a través de solicitudes de información van sacando reportajes o hacen periodismo de investigación o sacan temas muy interesantes. Eso yo creo que es lo que más motiva a los estudiantes de comunicación y de periodismo, el ver que pues pueden tener material importantísimo para hacer algún buen reportaje o alguna buena investigación, y es el ejercicio, porque en las clases te permite eso, si bueno, hagan una solicitud, no les contestan, hagan otra, y te pongan un recurso de revisión, así hasta que consigan algo, porque a lo mejor en una práctica cotidiana la gente hace una solicitud, tiene una mala experiencia y ya claudica, claro, ¿no? Porque ya no le interesa más, se queda con una mala impresión. En cambio a los estudiantes, si los estás en las clases motivando o viendo las betas que hay, eso yo creo que les llama mucho la atención y ven que pueden encontrar información muy útil o muy interesante. Claro. Prácticamente estamos hablando de casi una década de que llegó a México la ley federal, en Puebla menos. Sin embargo, bueno, pues llegó para quedarse. Se crean muchas expectativas, muchas veces a partir de esto. Pensamos que de la noche a la mañana pueden cambiar las cosas y van a abatirse los índices de corrupción y vamos a estar en un esquema y en una perspectiva distinta. ¿Cuál sería el análisis, el balance objetivo que hace hoy como diputada, antes como comisionada y todavía un poco antes como académica y como una ciudadana más? Yo difiero un poco de esta aseveración de que la transparencia llegó para quedarse. A mí me parece que es una lucha que hay que dar diario. Tuvimos ejemplos en México, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 2007, en el que en muchos estados en que la transparencia ya empezaba a caminar, hubo la tentación y en algunos casos se concretó en acciones muy fuertes en contra de los institutos, sobre todo de acceso a la información de las comisiones. Hubo retrocesos muy escandalosos o muy llamativos. Entonces, a mí me dejó claro que no llegó para quedarse. Es un tema que hay que trabajar. Seguimos transmitiendo para usted Sociedad Transparente, en esta ocasión con una charla muy interesante con la diputada Josefina Bouchabé. Y queremos aprovechar para hacerle una invitación para que usted conozca los alcances, los beneficios y el impacto de lo que significa el derecho de acceso a la información. Usted puede hacer uso de él, puede conocer el trabajo y las acciones que realiza el gobierno del Estado, el gobierno federal y desde luego los gobiernos municipales. Nuestra página de internet www.caip.org.mx. A pesar de todas las bondades que tiene la transparencia y la rendición de cuentas para los gobiernos, al final también hay una naturaleza, hay naturalmente un temor a la transparencia. Y entonces eso se da en diferentes niveles de gobierno y en diferentes estados de la República. Y sí, de repente hay como esa tentación de acotar un poco el tema o poner algún candado extra, alguna ley. Y eso sucede y ha sucedido desde hace muchos años. Y entonces hay que estar trabajando, pues toda la gente interesada, desde la academia, especialistas, asociaciones de ciudadanos, ONG, obviamente las comisiones de acceso. La COMAIP ha tenido también ahí un papel fundamental, que es la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, pues estar subrayando estas amenazas que hay, estos retrocesos, y estar con el dedo en el renglón y no quitarlo, porque hay que estar trabajando y hay que estar muy pendientes del tema de la transparencia. Entonces mi balance es ese.
desde el principio ha sido muy desigual. Hay estados o hay instancias muy comprometidas con el tema, que lo entienden muy bien, que lo capitalizan incluso y lo utilizan para su beneficio, y ha habido en diferentes estados, en diferentes momentos, esta tentación de acotar. Y también ha habido comisiones, por ejemplo, que han funcionado muy bien en algunos estados de la República o en el Distrito Federal, y ha habido comisiones nefastas en algunos estados de la República, bueno, que los comisionados han sido acusados con pruebas y cosas así bastante graves, ¿no? Entonces es muy desigual y no puedes generalizar. ¿De qué depende? Yo creo que depende, pues, de muchas circunstancias. No hay un factor que sea determinante. Yo creo que depende de la voluntad política. Es el factor más importante en todos los casos, de la voluntad política que haya para impulsar el tema y darle un gran alcance, o acotarlo y tratar de controlarlo. Entonces, el primer factor para mí es la voluntad política, y luego intervienen muchos factores. Una buena ley te permite tener mejores prácticas. Hay buenas leyes que de repente tienen un candado de alguna manera y entonces acotan el derecho. Hay estados en los que hay muy buenas leyes y muy malas prácticas. Josefina Bouchardet sin duda es una convencida de las bondades del tema para la democracia mexicana. ¿Cómo hablarle a aquellos que muchas veces son mentes obtusas y que quizá estamos rodeados de ellos? ¿Cómo hablarle ahora, en su calidad de diputada, a sus colegas, a los legisladores, para que trabajen sobre una ley de avanzada? ¿Cuáles son aquellos puntos sensibles, aquellos puntos medulares sobre los cuales tenemos que trabajar con los representantes populares, con los servidores públicos y con aquellos grupos que se resisten a aceptar eso? Bueno, yo creo que aquí hay un punto muy importante. Hay veces que las cabezas de las secretarías, por ejemplo, entienden el tema de la transparencia, quieren entregar la información, quieren tener mucho que el público tenga acceso a ellos y a los documentos. Y de repente te encuentras con mandos medios que son los que tienen mucho miedo, y porque creen que no entregando la información, ocultando información, protegen a su jefe o a su jefa, son los que limitan a veces o entorpecen las prácticas. Entonces es bien curioso, porque muchas veces de verdad las cabezas están muy convencidas del tema y están en la mejor disposición, y la gente en los mandos medios es la que obstaculiza el tema. Entonces yo creo que hay que trabajar en una capacitación, eso es fundamental y lo hemos sabido desde siempre, de los funcionarios públicos, de explicarles exactamente cuáles son los procedimientos, cuáles son los alcances y qué es un derecho ciudadano. Y bueno, para trabajar con los colegas del Congreso, en general hay una buena disposición. Es un tema, al final es un tema noble la transparencia, ¿no? Yo siempre he dicho que en el discurso tienes que estar de acuerdo. A lo mejor en los hechos ya hay gente que no tanto, pero en el discurso tienes que estar a favor de la transparencia. Cualquier gobernante demócrata tiene que estar a favor de la transparencia, tiene que estar a favor de rendir cuentas, de tener esta relación con la ciudadanía que ha cambiado definitivamente en los últimos años. Y pues para trabajar con los colegas es muy interesante, porque hay gente que no está acostumbrada a rendirle cuentas a nadie, porque no tenemos en México una tradición de rendir cuentas ni de explicar qué hacemos, ni en lo personal, ni en lo familiar, ni mucho menos en el gobierno. No tenemos esa tradición. Entonces algunos colegas les cuesta un poco de trabajo entender esto de que estamos obligados a rendir cuentas, que parte de nuestro trabajo es precisamente explicarle a los ciudadanos qué estamos haciendo en los diferentes ámbitos de gobierno. Y bueno, es una tarea de ir convenciendo a los colegas, irles explicando. De repente dicen, hay, por ejemplo, para la publicación de los sueldos, ¿no? Los funcionarios públicos en general tenemos sueldos altos, por encima de lo que tiene la mayoría de la población, y entonces algunos funcionarios alegan que si publican los sueldos eso te hace secuestrable, ¿no? Y yo les digo, bueno, no te hace secuestrable que publiques tu sueldo, te hace secuestrable la camionetota que traes y claro. cómo te vistes, las manejo cosas que, ostentoso. Sí, no, claro, el manejo ostentoso, una camionetota, un chofer, un guarura y ropa muy elegante, y bueno, entonces eso es lo que te hace secuestrable más que claro. El sueldo en sí mismo, ¿no? Desde el principio ha sido complicado el tema del derecho de acceso a la información pública.
ahora tenemos una nueva administración que, bueno, sabemos, sobre todo por las noticias de los medios y todo esto, que ha sido complicado en algunos casos. Por ejemplo, el proceso de entrega-recepción, pues ha sido complicado. Sin embargo, por lo que yo sé y por lo que he visto, sí, ha habido una muy buena disposición de las autoridades para entregar la información que se ha solicitado en términos generales. Y bueno, también ha habido fallas. Entonces, entre las inercias, las costumbres y así, la página del Congreso no tiene información muy actualizada. Y bueno, la gente esperaba que el día que nosotros entráramos, la nueva administración, la nueva legislatura, entrar al Congreso, ya de un día para otro iba a ser todo transparente y diáfano y claro. Y no es tan fácil. Entonces, yo creo que hay que pedirle a los ciudadanos también un poco de comprensión y de paciencia, porque para una nueva administración no es sencillo entrar de lleno al tema, y aunque haya la voluntad de querer transparentar la información, pues de repente no se dan las condiciones. Sin duda, Josefina, explicarlo de esta manera tan espontánea, tan natural, tan sincera, nos permite a todos pues darnos cuenta de que este es un proceso inacabado, de que en efecto hay que estar luchando día con día con cuestiones de orden legal, técnico, de archivo, de voluntad, de orden, quizá muchas veces de organización en las propias oficinas. Y ojalá que a través de estas charlas la gente que nos ve, que nos escucha, también pueda irse adentrando un poco más, ir probando y darse permiso, ¿verdad? ¿Por qué no? De intentar hacer este procedimiento de solicitarle al gobierno una información y de darse cuenta de que las cosas sí están cambiando, pero tenemos que ser esos factores de cambio. ¿Algo más que quisiera agregar, diputada? Pues exactamente eso, que además este derecho se construye con la participación de los ciudadanos, y es un derecho que si los ciudadanos no ejercen no sirve de nada. Entonces es muy importante que los ciudadanos lo hagan y sí, que comparen. Y bueno, es obvio que los periodistas sean las personas que hacen más solicitudes de acceso, pues porque son los que están más pendientes del tema, pero no es un derecho exclusivo de los periodistas, lo han comentado ustedes muchas veces. Y sí, invitar a las personas a que hagan solicitudes de acceso, a las organizaciones a que también lo utilicen y encuentren cosas que sean útiles para ellos. Entonces, que nos tengan un poco de paciencia, tiene que haber cambios en las prácticas y bueno, nos tenemos que dar tiempo para hacer las cosas bien. En algunos, de repente dicen, bueno, sí, ya queremos cambios, queremos una nueva ley, pues sí, pero hacer las cosas precipitadamente no nos va a llevar a ningún lado. La ley, como tú sabes perfectamente, la CAIP nos hizo favor de entregar sus consideraciones para una nueva ley de transparencia, la entregaron a la anterior legislatura, ustedes nos la entregaron a nosotros, y bueno, hay muchos puntos que se tienen que tomar en cuenta, pero hay algunos que no son tan fáciles de instrumentar, no se puede hacer de un día para otro. Es una ley que requiere mucho cuidado porque abarca muchos aspectos, desde archivos, desde datos personales. Hay que tomar en cuenta obviamente la parte presupuestal que tiene que abarcar para la CAIP, que se tiene que destinar a la CAIP. Entonces hay muchos aspectos que se tienen que cuidar. Y bueno, estamos trabajando en ello. Ténganos paciencia, tengan confianza y bueno, participen, que los ciudadanos participen, porque es un derecho que tiene sentido en la medida en que se ejerce por los ciudadanos. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Y hacia dónde va a aprovechar pues todo este bagaje que trae del pasado, de haber convivido con ciudadanos, con gente común y corriente, y que naturalmente alzan la mano para exigir buenas cuentas a los gobiernos? Gracias por invitarme en principio, Blanca, y desde luego que en estos 4 meses que yo llevo como comisionado de la CAIP-LAX en Tlaxcala estrictamente, nos planteamos algunas ideas con respecto a lo que podíamos hacer en este trabajo. Mi acercamiento al tema, te quiero platicar rápidamente, Blanca, es a través de la academia. Yo inicio haciendo un estudio sobre un monitoreo que hace el IMAC a los órganos, a los sujetos obligados en Tlaxcala sobre el tema de la transparencia, y después me invitan a hacer un monitoreo a mí mismo para presentarlo, pero todo esto efectivamente es desde el punto de vista académico, lo que me permite a mí darme cuenta que en la práctica seguramente las cosas podían ser más interesantes de lo que lo había visto en la academia. Rápidamente, en ese sentido, te puedo decir
que veía que en muchas ocasiones se hablaba de que los sujetos obligados no querían dar información. Escuchaba, no hay voluntad política para que se dé la información, y precisamente a partir de estos estudios yo decía o planteaba que no era exclusivamente sobre voluntad política de lo que había que hablar, sino en muchas ocasiones de lo que se trataba es de que los propios sujetos obligados no tenían capacidad administrativa, técnica, incluso tecnológica para poder dar respuesta a las solicitudes de información, que era lo inicial. Y entonces, estando ya en el proceso de selección de los nuevos comisionados, en un proyecto que yo presenté, estaba precisamente en esa idea: poder hacer que este órgano garante funcione en Tlaxcala como un facilitador del acceso a la información pública. Y decía, Blanca, y ahora que llevo 4 meses ya tenemos resultados, que en principio lo que teníamos nosotros que generar era lo que conocemos o lo que he denominado en Tlaxcala el ejército de la transparencia. ¿Qué es esto? No es otra cosa más que el que, como lo establece la ley, los sujetos obligados nombren a su comité de información y nombren a un encargado, a un funcionario encargado del área responsable de información, que es el órgano de vinculación, digamos, o la instancia de vinculación del ciudadano con los sujetos obligados. Te quiero decir, Blanca, que en 2 meses que nosotros llevábamos en la comisión, logramos constituir los comités de información y el nombramiento de los encargados del ARI, del área responsable de información, de 121 de los 136 sujetos obligados. ¿Por qué 121 de los 136? Porque precisamente con el cambio de gobierno estatal y los cambios de los gobiernos en los municipios, porque has de saber que en Tlaxcala también nosotros nos encargamos del caso de los municipios, eran 121 sujetos que cambiaban de titulares, cambiaban de autoridad, y por lo tanto nosotros como órgano garante teníamos que notificarles en principio que tenían que hacer estos nombramientos. Afortunadamente, a través de las visitas de vinculación y después de la integración de esos comités de información y de los ARI, 2 meses después de iniciado el trabajo, pudimos anunciar en Tlaxcala hace aproximadamente 1 mes que teníamos integrado el ejército de la transparencia, como le llamo, y de lo que se trataba ahora era de capacitarlo para que pudiera realizar efectivamente de manera eficiente su trabajo. Claro. Una parte es la capacitación, otra parte es sensibilizarlos, concientizarlos, y otra parte también tiene que ver con los elementos adicionales que hay para que verdaderamente se traduzca una ley de transparencia en hechos reales, en apertura de la información, en un proceso de rendición de cuentas. Esas distancias que a veces son muy grandes, ¿cómo lograr que desde las comisiones de transparencia se pueda avanzar en esa medida cuando muchas veces están en caminos distintos la voluntad política del gobernante en turno y lo que establece la ley? Estamos hablando en este caso con el comisionado de Tlaxcala, Claudio Silva. A mí me parece que esto que formulas, Blanca, es sumamente importante en términos de que el tema, por lo menos en Tlaxcala, tiene que fincarse, tiene que asentarse de manera más consistente, porque también te quiero decir que nosotros llevamos prácticamente 3 años nada más con nuestra Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es decir, nosotros somos el segundo Consejo General de la CAITLAX, y desde luego que el tema todavía no está muy asentado en el ánimo de la gente presente en su cotidianidad. Y precisamente por ello es que cuando nosotros tomamos protesta el 2 de enero o nos instalamos en las oficinas de la comisión el 2 de enero, teníamos todavía 13 días para que llegara y tomaran protesta tanto los presidentes municipales como el nuevo gobernador, don Mariano González Harún, el cual, por cierto, nos invita a su toma de protesta, y con mucho gusto, por lo menos desde mi perspectiva, nos damos cuenta que en el discurso de don Mariano González Harún, nuestro gobernador en Tlaxcala, está precisamente de manera central el tema de la transparencia. Él dice que uno de los requisitos para que su gobierno pueda ser exitoso, para que Tlaxcala pudiera ir hacia mejores horizontes, era en principio hacer que su gobierno estuviera en una caja de cristal. Que en el caso de los municipios ya tuvimos talleres de capacitación junto con el Instituto Nacional del Federalismo, el INAFED,
Y precisamente lo que nos interesó que conocieran fueron dos cosas, que es lo que en Tlaxcala la última métrica del CIDE nos pone en los últimos lugares. Uno, el de las solicitudes de información, es decir, capacitar a nuestros ARI para que no solo sepan o puedan recibir bien las solicitudes, sino además puedan gestionar hacia el interior del sujeto obligado esa información que requieren. Y estuvieron perfectamente enterados de cómo podían hacerlo. Y dos, la cuestión de la información de oficio, es decir, cómo es que en los municipios de Tlaxcala, que tenemos muchos, son 60 municipios, cómo es que ellos sin tener recursos pueden acceder, por ejemplo, a una página de internet que les puede proporcionar INAFED y que les puede ayudar a hacerla. Estuvieron muy atentos en este sentido y de tal manera que nuestros ARIs, nuestros encargados del área responsable de información, se van a convertir también en usuarios, por ejemplo, de la página de internet, y ellos van a poder estar actualizando la información. Claro, todo esto te lo digo en teoría. Nosotros estamos planteando que en los próximos meses, porque no podemos esperar más tiempo, en los próximos meses empecemos a ver estos resultados. En Tlaxcala, tanto el comisionado Miguel Ángel Carro Aguirre, quien preside este año la comisión, como la comisionada Mayra Romero Gaitán, que presidirá la comisión el próximo año, y su servidor, estamos en el ánimo precisamente de que la designación que ha hecho el Congreso de nuestras personas tiene finalmente que sustentarse en nuestro trabajo. Hasta donde vamos en estos momentos me parece que estamos respondiendo al compromiso, y seguramente si lo hacemos bien la misma sociedad tlaxcalteca lo apreciará, y si no, pues también nos podrá reclamar, porque desde luego que nosotros como órgano garante de Tlaxcala también somos un sujeto obligado por la ley a transparentarnos, y entonces tenemos que finalmente poner el ejemplo. Los 3 comisionados que estaremos los próximos 3 años. Hoy hemos tenido oportunidad de escuchar puntos de vista interesantes que nos permiten ampliar nuestra cultura sobre este nuevo derecho, el derecho de acceso a la información pública, que en México llegó hace aproximadamente 9 años y que hoy cualquier persona puede hacer uso de él para conocer las acciones del gobierno. Le invitamos a que siga con nosotros cada semana, o bien que se ponga en contacto a la Comisión de Acceso a la Información Pública si requiere de alguna asesoría o apoyo. Nuestro call center es el 777-1122, nuestra página de internet www.caip.org.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.